Cargada porque quiero hablar de los libros que he leído. En orden, podemos hablar de ellos. De cuáles he terminado antes y después, no en cuáles he empezado antes y después, porque entonces estamos difíciles. ¿Esto qué es? Vale. Esto va a... Estoy buscando cómo era, porque no me... No, sí. Vale, este va aquí. Este va aquí. Este va aquí, que lo acabo de terminar. La Edda en prosa va aquí. Este va aquí. Y este es el primero del que voy a hablar. Bueno. Este libro, que en español tiene otro nombre, creo que es Humanidad. Una historia de esto. Bueno, creo que es sociólogo, una mezcla entre varias cosas, ¿no? Él ha escrito libros antes y, bueno, habla de... Este libro específicamente habla un poco de la historia de la mala concepción de la humanidad sobre ellos mismos, ¿no? La idea de que el humano es malo, desde un punto de vista filosófico, sería la idea de Hobbes, de que el humano es, por decirlo así, tribal por naturaleza, animal por naturaleza, y querría... y se estaría matando todos los días si fuese porque pudiesen, y es la sociedad lo que los transforma. Este libro lo que pretende es hacer lo contrario, eliminar esa visión hobbesiana y dar una más russoiana, en donde habla de diferentes cosas a través del tiempo, de la historia, del desarrollo de la psicología y de la sociología y de otras cosas, en donde no solo hay una muy mala interpretación, sino que es, sobre todo también en la ciencia, por ejemplo, los datos se trastocaron para parecer que los humanos éramos horribles, ¿no? La información se trastocó para hacernos pensar que éramos malos. Entonces, este libro en general parece muy gordo, pero no lo es, ¿vale? O sea, la letra es gorda y tiene muchas imágenes. Este libro lo que busca es cambiar tu idea de la persona, de cómo es la persona. Y he aprendido mucho a través de él, de diferentes situaciones y motivos. Y es lo que me empujó a empezar, en parte, con un poco una filosofía del comportamiento más que una filosofía como tal, un entendimiento del comportamiento del ser humano. Y me ha descubierto a unos pocos autores, entre ellos algunos que vamos a ver aquí, que me gustan mucho. Mi opinión de este libro, creo que se sostiene bastante bien, es bastante bueno. Por supuesto, siempre está la crítica. Perdón, estoy abriendo cosas en el ordenador. Siempre está la crítica de que es muy social, es muy socialista, por decirlo así. Tiene un pensamiento muy irracional de cómo es la persona real. El libro intenta pelear contra estas concepciones, pero obviamente no todas las cosas se sostienen. Eso ya depende de ti. Lo empecé en 2025, si no recuerdo mal, en octubre, noviembre, más o menos, y lo terminé bastante rápido. Creo que en 3 semanas o algo así. Me lo tomé con calma, pero... No, perdón, 3 semanas, no, 2 semanas menos. Me lo tomé con calma, pero le di. Me gustó. Me gustó bastante. Creo que me gusta. Le he puesto un 7 sobre 10. Pero no lo creo excesivamente importante para... importante en el sentido de un avance humanitario, ¿no? Cuando hablo de utilidad, yo no hablo de utilidad de sacar dinero o de conseguir bienes, sino más bien una capacidad de hacernos avanzar en sociedad, ¿no? Pero tuvo un gran impacto en mí, porque, como he dicho, abre los ojos en muchas cosas, que tenemos unas malas concepciones, y
Y bueno, y también pues me empujó un poco hacia la filosofía, ¿no? Mis capítulos preferidos son cuando los soldados salieron de las trincheras. Me gusta específicamente porque nombra un documental, y ver el documental lo hace estrictamente más personal, ¿no? Es un documental antiguo, si no recuerdo mal se llama... no, ahora no me voy a acordar, lo siento mucho, tiene un nombre en inglés y encima no me acuerdo. Eh, es un buen libro. Si quieres, si eres hobbesiano, por decirlo así, y quieres pensar diferente, ver que las cosas a lo mejor están construidas desde un punto de vista que no son tan realistas como parecen, ¿no? Que dentro del realismo somos mejores de lo que parecemos, creo que es un buen libro. Otro de mis capítulos favoritos es Cómo el poder corrompe, porque me parece muy divertido, entre otras cosas. Habla de, en una parte, como una de las cosas que corrompen es la apariencia del poder y como ciertos conductores de ciertos vehículos, todos sabemos cuál, qué marca, se comportan de manera más agresiva, más impulsiva, y se creen los dueños de la carretera, ¿no? Me pareció interesante y gracioso. El que menos me gustó es El misterio de la isla de Pascua, porque hace una comparación entre la Tierra y la isla de Pascua que no termina de conectar. Pero si lo leéis, espero que os guste. El siguiente del que vamos a hablar, y este es el libro que creo que más me ha impactado, y no tiene nada que ver con filosofía. Me lo introdujo hace mucho tiempo y no me puse a leerlo hasta hace poco. Un, un profesor de Cambridge, si no recuerdo mal. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? Un profesor de Harvard, creo que es. Que bueno, él tiene sus propios libros, pero estaba haciendo una clase hace 10 años, creo ya. Y dice, os voy a mandar este libro como, como, como extra, si queréis, si os apetece. No es material para el curso, pero si lo queréis leer, creo que os va a servir, creo que es muy importante. Dentro de su clase dice, para algunos este libro no va a tener sentido, lo van a odiar, va a ser lo peor que han leído en la vida. Para otros les va a gustar, pero no van a encontrar nada muy importante en él. Pero dice, pero hay para una parte de mi clase que este libro les cambia la vida. Y no fui parte de su clase, pero quiero creer que este libro es un libro maravilloso. Este libro es un libro que me ha cambiado. Entonces, ¿qué tiene este libro? Bueno, este libro explica el desarrollo y la historia de la creación de la teoría del caos. Es puramente científico, por decirlo así, y biográfico, ¿no? Sobre cómo se desarrolló. Tiene algunas imágenes, tiene demostraciones a través de las páginas de algunas cosas, como podéis ver. Y habla también un poco, bueno, de los científicos como tal, que participaron en ello, y algunas de forma muy básica de la información que va sobre conocer la teoría del caos, ¿no? ¿Por qué me afectó tanto? Creo que este es el libro que más impacto ha tenido en mí. Y creo que es porque a partir de él he visto caos por todas partes. De buena manera y de mala manera, ¿no? Y es lo que me hizo meterme en un estudio un poco más profundo del caos desde un punto de vista más epistemológico. Epistemológico, perdón. En donde empecé a buscar información sobre el significado del caos a través del tiempo, de la historia, cómo la conciencia de la palabra caos evolucionó a través del tiempo, eh, cómo se consideraba el caos a través del tiempo y bueno, no fue suficiente, ¿no? No pude terminar porque
no he continuado. Hice un par de cosas, empecé a leer sobre el Apeiron, empecé a leer, ahora veremos más adelante, algunos libros sobre mitología, em, pero como es, como es el saber, la filosofía, que te atrapa en muchas cosas, te acaba atrapando de diferentes maneras y al final saltas de una cosa a otra y estás descubriendo todo el rato. Y son siempre cosas que no pueden ser lineales, tienen que ser siempre de una cosa a otra totalmente distinta. Entonces... Eh, Caos lo tengo aquí, aunque lo terminé después que algunos de estos libros, simplemente por el impacto que tiene, ¿no? Por el impacto que creo que ha tenido en mí. Y, y bueno, me ha gustado, no diría que es lo que más me ha gustado, pero porque separo el gusto por el impacto, lo que me ha causado con lo que me ha gustado como contenido. Y creo que es de mayor importancia este libro. Creo que este libro introduce, si tienes ganas, si tienes la mente abierta, introduce a un mundo más allá de la teoría del caos científica, más allá de cómo concebimos las cosas. Y por eso me parece tan especial. Mis capítulos favoritos, el capítulo favorito se llama Universalidad, tiene una historia preciosa y muy muy divertida. Y el que menos me gustó fue el experimentador, no porque por ningún motivo en específico, sino porque era menos fuerte. Que me guste menos no significa que lo odie. El siguiente es bien conocido. Es El Príncipe de Maquiavelo. Está bien. Mi problema con El Príncipe de Maquiavelo es que es filosofía política, ¿no? Y yo no aguanto la filosofía política, me da asco. La rechazo con todas las de la ley. Hay una introducción al libro que decidí no leer, explica un poco el contexto contemporáneo de la situación de Maquiavelo, del libro, de cuando se escribió, de por qué lo escribió y todo esto. No sé si lo leí después de... y viene con Viene con unas anotaciones de, si no recuerdo mal, de Napoleón, que no me importan para nada. Leí como 4 y dije, este tío es un imbécil, no me interesa para nada. Entonces no continué leyendo. A partir de ahí. Solo leí el contenido básico del libro. Que no es tan largo, es bastante corto. Dadme un segundo. ¿Se te puede hacer un poco cuesta arriba? Sí, porque es filosofía política y no todo el mundo le gusta la filosofía política, ¿no? Pero el libro es más o menos esto. Está bastante bien. Es lo suficientemente cortito. Yo creo que tiene un impacto social bastante grande, ¿no? Porque ha sido utilizado a través del tiempo por prácticamente todo el mundo. Creo que la gente quiere ver dentro de Maquiavelo, y por eso el término maquiavélico es negativo, con una connotación negativa, porque se quiere ver los comportamientos y las cosas descritas aquí por Maquiavelo, de cómo tiene que ser un príncipe de forma hobbesiana, ¿no? Yo creo que al contrario, Maquiavelo era inmensamente creedor de la bondad humana y de la capacidad humana, de la pasión, como dicen algunos expertos. Y creo que eso lo hacía considerar al príncipe como no una persona de ordenación social porque era necesariamente estricta una ordenación social para controlar a las masas, sino más bien como aquel que permitiría
llegar a las personas a una libertad, ¿no? Estamos en el Renacimiento, es una época muy importante para este pensamiento de la libertad, la expresión de uno mismo con lo demás y de los demás contigo mismo, ¿no? Entonces, es una época de una exploración personal muy importante y no creo que el pensar que el control de un Estado sea necesario fuese parte de la idea de Maquiavelo. Al contrario, pienso que parte de las características del príncipe tienen que ser estrictas porque una libertad excesiva también puede ser negativa y porque si no se es de esta forma, un príncipe no sobrevive. Si un príncipe no es flexible, un príncipe no sobrevive a la libertad de la persona individual. No es capaz de subsidir toda esa potencia del querer ser por sí mismos. Entonces, bueno. Filosofía política. Los mensajes que puede tener después el libro y cómo lo interpretas tú puede ser más interesante, ¿no? A ver qué he puesto aquí sobre el príncipe. Sí, es importante, entiendo por qué es importante esta filosofía política, pero no me gusta. Y esto. Bueno, continuamos con el siguiente. Este no tiene nada que ver originalmente con filosofía. Es una copia de no sé qué año. Creo que es un poquito más vieja que las más modernas. Es la Edda en prosa, 2005. Es la Edda en prosa. La Edda en prosa es uno de los dos libros principales de mitología nórdica, en donde, en este caso, Snorri Sturluson explica un poco, da un poco de ejemplo de la historia de la mitología nórdica, ¿no? Lo leí con mi novio a través de la cama, por decirlo así. Él estaba yéndose a dormir y yo se lo leía por él. Para mí, realmente, ¿eh? Porque lo compré para mí, pensando en mí. Hay una introducción en donde Snorri, no sé si está obligado o quiere decir que la creencia de estos dioses nórdicos en realidad está explicada porque eran santos, eran del santoral cristiano y eran escapados de la batalla de Troya y eran troyanos que acabaron a tomar por culo y por eso eran considerados como dioses, pero realmente no lo eran. Eso es una explicación que no queda realmente para nada bien. Y al final no ocurre de nuevo hasta bien finalizado el libro. Y en general, bueno, pues son historias variadas de los dioses, del mundo en el que habitan y en el que habitan los demás seres. Y lo importante de entender de la mitología nórdica es que, aunque no lo parezca, el malo siempre es Thor. Thor siempre es el malo. Y el que la lía. Y después está Loki. Y ya está, eso es todo lo que tengo que decir de esto. Me gustó. Está bien. Es un poco historia, ¿no? Creo que tiene un impacto social importante, porque más o menos importante, ¿no? Diría que menor que Maquiavelo, pero obviamente es importante en el entendimiento de estas mitologías y de cómo se comparan con los demás, pero es un poco nicho, ¿no? El siguiente viene a partir de la lectura del primer libro que hablamos, de Humankind. En él habla de Huizinga y de su conceptualización de juego. Esto es Homo Ludens de Johan Huizinga. Homo Ludens es una explicación en general sociológica comportamental de cómo el humano juega y por qué el humano juega y cómo este juego ha desarrollado todas las características después de la vida y la cultura humana, ¿no? Es una
es una consideración histórica, por decirlo así, de cómo se ha desarrollado del juego a elementos culturales a través de el juego directo, el agón o otros sistemas de juego en donde había un interesante, un interesante trabajo. Es muy muy bueno este libro. No es para todos, eso sí lo quiero decir. No todo el mundo puede llegar a apreciar esto. Es un poco como Caos, ¿no? Te puede afectar si vas con la mente no abierta en este caso, sino más bien con ganas de oír, porque hay algunos capítulos que son más difíciles que otros. Yo creo que la mejor parte del libro viene justo después de... Viene cuando empieza a hablar de la guerra, el saber, y la poesía, y la literatura, y la filosofía. Creo que esos capítulos son los que mejor condensan lo que significa el juego. Es la forma en la que él está más cómodo explicando qué es el juego. Por lo cual, uno de mis capítulos favoritos es obviamente sobre el juego y el saber. El que menos me gusta son las formas lúdicas del arte, y es porque las niega y las deja únicamente agón, en competición, ¿no? Yo creo que no es correcto. Creo que a través del tiempo tampoco, porque esa es su estructura, ¿no? El arte se hace por agón desde hace mucho tiempo porque se quería compartir se quería combatir en ver quién era el mejor artista. Y no me termina de convencer, ¿no? Estoy... Lo he dejado un poco de lado. Estoy escribiendo un ensayo en cómo realmente la característica del arte no es el objeto en sí, lo que se crea, eso va después y es una significación más espiritual, sino como es la acción de la creación que es juego. Lo que importa no es lo dado, sino aquello que es hecho, ¿no? Que cuando se hace. Y intento atarlo a este concepto que a lo mejor habéis escuchado antes, que es el de los estados de flujo personales, los estados de flujo en los que uno está muy concentrado en su trabajo. El problema es que tengo que leer más sobre los estados de flujo y he encontrado un poco una dificultad, y es que los estados de flujo se dan en cosas incluso que serían contrarias al juego. Y no me refiero a serias, porque la seriedad no es necesariamente contraria al juego, al contrario, la seriedad es muy probablemente una parte íntegra del juego, sino que son cosas que no pueden ser juego por la forma en la que son. Pero, o el juego las hace flujo, o el flujo las hace juego, ¿no? Entonces, tengo que investigar un poco más qué realmente hay detrás de eso, y le tengo que dar más cabida, más cavilada, pero no estoy preparada, no me siento preparada. Entonces, estoy todavía en ello. Este libro me gustó bastante, me parece muy muy útil, pero no creo que lo sea para muchos. Da una posición muy distinta a cómo interpretamos el juego y cómo vemos las cosas. Y creo que si le das la oportunidad de leerlo, te va a cambiar la forma de ver el mundo, el comportamiento humano y la cultura. Es de aquí, de Johan Huizinga y de otros similares, hubo una creación de un movimiento de gamificación, que es un término inglés, gamification, el hacer las cosas juego, ¿no? Y de una teoría del juego y un montón de otras cosas que filosófica y sociológicamente son muy interesantes, pero que no tengo el tiempo de estudiar más. Muy bueno. Y este libro me guió a este, por cierto. Pero bueno, pasamos al siguiente. Este es mi querido amigo Descartes. Este es el discurso del método. Encontré este libro por 3 euros, si no recuerdo mal, en una librería cercana. Dije, bueno, por 3 euros estoy empezando con filosofía, ¿no? Me vino muy bien.
Tiene una introducción por no sé quién, la verdad, que creo que tampoco he leído. No me interesan las introducciones. Debería hacerlo, pero no me interesan. Yo quiero meterme en el tema directamente, ¿no? Descartes, este libro lo empecé a leer cuando había terminado de estudiar la Edad Medieval en mi curso. En mi curso, en mi material de estudio, ¿no? Y después de todo de todo el uso, el sobreuso de Dios y toda la lógica acaba en Dios, que yo no aguanto personalmente, Descartes me pareció un aire fresco, muy fresco. Una brisa de aire fresco muy enriquecedora. Además, la forma en la que escribe me parece muy enriquecedora también, porque este libro está escrito como una autobiografía. Lo bueno de eso es que se hace muy fácil de leer. Y creo este libro uno de los mejores para meterse en filosofía si quieres empezar. Porque es fácil de leer, utiliza pocos textos, pocas palabras nuevas, por decirlo así, pocas palabras específicas, mejor dicho, eh, y que son fáciles de llegar a entender porque son conceptos en general bastante sencillos y bastante iniciales de la filosofía, como son conceptos platónicos y aristotélicos. Entonces, ayuda bastante a poder introducirse en la filosofía. El problema es que está basado en mucha de la ciencia del Renacimiento. Y mucha de la ciencia del Renacimiento estaba verde. Creo que verde es decir poco, todavía no había salido de la semilla. Era en la época en donde la ciencia estaba vitalizándose de nuevo. Se había pasado de un oscurantismo, más que un oscurantismo, de una retención religiosa, porque ahora sabemos que en la época medieval era mucho más rica de lo que parecía, pero se pasó de una retención religiosa a una apertura de las capacidades de las ciencias y la filosofía, mucho más para todos, por decirlo así, ¿no? No realmente, porque tendrías que seguir viviendo dentro de un dogma cristiano, porque como vemos incluso en este libro mismo, se castigan a algunos por compartir sus ideas que pueden ser vistas como atacadas, como que atacan al dogma. Es más, Descartes mismo no solo habla de Galileo, sino que habla de que en sí mismo tuvo problemas a la hora de poder publicar su real libro, uno que de verdad es sobre filosofía, porque encontró que estaban haciéndole una inquisitándole sobre lo que había escrito y por qué. Al fin y al cabo, muchas de las cosas que habla entonces están basadas en una ciencia y una filosofía un poco oscuras, por decirlo así, en el sentido en el que no estaban todavía desarrolladas, ya había muy malas concepciones, por ejemplo, todavía era el inicio de esa creencia de los humores, por decirlo así, no el inicio, pero se estaba consolidando esta creencia de los humores como real, todavía no se había eliminado. Entonces, Descartes habla del corazón y del funcionamiento de manera increíblemente buena, pero después habla de cómo la sangre funciona y cómo funciona la respiración, y te das cuenta de que hay algunas cosas que están y otras cosas que desde luego no están ahí para nada. Otra cosa muy interesante de Descartes es que habla por primera vez que conozco de una mecanización. Él es un portento del mecanicismo, lo comparte de manera bastante interesante, pero el mecanicismo al final acaba siendo un poco contraproducente, ¿no? Porque permite el estudio, por ejemplo, en animales, porque dice que no son más que máquinas, pero a la vez eso hace que el animal no tenga alma, ¿no? Él argumenta que el animal, como no tiene intelección, no tiene alma, por lo cual no sufre, no siente, no piensa.
Hoy en día sabemos que eso es increíblemente equivocado. Entonces, bueno, el discurso del método, el método y el cogito cartesiano, que los dos aparecen aquí, creo que son los métodos más importantes que ha habido durante mucho tiempo para la ciencia. Se han obviamente especializado y mejorado, pero las bases del método de científico están aquí. Palabra por palabra. Y por eso es una de las obras más influyentes de la historia, querría decir. Aparte de otras, es una de las que están arriba del todo en influencia, ¿no? Es muy, muy importante. Me pareció divertido en algunas partes, sobre todo porque la forma en la que explica explica la ciencia es divertido desde un punto de vista moderno, ¿no? Pero no me impactó tanto como otras obras y no me gustó tanto como otras obras, pero sí que participé en ella de forma un poco más intelectiva, ¿no? Me hice anotaciones y estuve escribiendo cosas acerca de lo que pensaba, algunas intelectuales y otras más irrisorias, ¿no? Y eso sí, empecé a leer el libro para empezar a trabajar con Descartes antes de leerlo a él en el Renacimiento, y ayudó en parte. Y bueno, su tesis no se aguanta a través del tiempo porque está basada en muchas malas concepciones. Pero es una forma interesante de entender el conocimiento antiguo. Y pasamos a los dos últimos. Esta es una maravilla. Es una maravilla trágicamente, ¿no? ¿Qué hacemos con Friedrich Nietzsche? Con el caso de los ídolos. Está bien. ¿Qué quieres que te diga? Dentro de mis discusiones y mis apelaciones a lo sentimental, está bien. Personalmente creo que mejora para el final. Definitivamente mejora para el final. Es un libro crítico con todo. Ya sabemos de su nihilismo, en donde critica todo, todo básicamente, aquellos autores que a él no gusta, critica a Sócrates, critica a los alemanes, critica a los ingleses de forma indirecta, se critica a todo menos a él mismo. Hay una... Tuve una discusión, digamos, un argumento, no una discusión a mal, sino un hablar, un dialecto con alguien, en el que él participaba, en el que él me daba sus opiniones de Nietzsche, lo que él creía de haber estudiado un poco más a Nietzsche. Por mi parte, desde el mayor desconocimiento posible, porque solo he leído esto y no lo he leído académicamente tampoco, son patrañas. ¿Qué quieres que te diga? La gente lo defiende porque quiere creer ver algo más allá de ello. Al contrario que yo, que creo que lo único que hace la gente es reflejarse en él y por eso le encuentra un poco de paciencia, ¿no? Creo que él es un pequeño triste hombrecito. Creo que él es bastante explícito con lo que quiere decir y que lo que dice lo dice, más allá de que haya mensajes atrás o no. La idea, yo creo que las cosas que las piensa de verdad. No son patrañas, no son cosas que hay que leer entre líneas, no es aquí una mente brillante buscando que lean su libro pero a la vez haciéndolo solo para los intelectuales. Porque si buscas que la gente lea lo tuyo, lo haces accesible. Y este libro es muy accesible, es muy entendible. Y ese es el problema. Es muy entendible y todo lo que se entiende es malo. Es horrible. Es desde el punto de vista de una persona malvada, por decirlo así. Obviamente, si eres nihilista dirías que es la maldad. Claro, estás pasando las morales en lo que se te sale a ti del...
vete, no te quiero aquí. Pero bueno, hace denigraciones de todo tipo, utiliza la imagen femenina como algo denigrante, utiliza la imagen, no tanto la alemana, pero también desde un punto de vista negativo, y la inglesa también. Lo único que hace es menospreciar a muchos de los autores, excepto los cuatro y a sus amigos, y eso desde luego. Todos son horribles, excepto mi amigo profesor que está en esta universidad y él es la hostia. Pero todos los demás no sirven para nada. ¿A cómo te voy a responder yo quién es un buen autor alemán hoy en día? Entonces, yo creo que la mayoría de las cosas que dice en este libro las cree él fervientemente. La gente argumenta que no es así, porque él realmente en la vida real era muy tímido y la gente decía, ¿cómo puede ser que escribas esto? Pero hoy en día podemos ver que hay mucha gente tímida que al final por detrás resulta ser mierda. Que pretende apoyar a cierta persona o cierto grupo o cierto no sé qué y por detrás los odia. Entonces, ¿realmente Nietzsche tiene ese valor de hay que leer entre líneas y es todo significación y él realmente no dice lo que dice, sino lo que tienes que aprender que dice? ¿O es Nietzsche simplemente un imbécil? Y aunque tiene algunas cosas muy interesantes y el libro me ha gustado. No lo malinterpretéis, el libro me ha gustado y estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dice. En general, sobre todo social, sobre la sociedad y la política y el comportamiento de la persona con la sociedad y la educación, esas cosas las comparto. No comparto, primero, si es que cree las cosas que cree de verdad, no comparto las formas en cómo las cree, no comparto la denigración de la gente. Y segundo, si no fuese que él no tiene esas ideas, no comparto la forma en la que se expresa, porque es vomitiva. Así lo voy a poner. Da asco. Da repudio. Debería rechazarte. Entonces, esa es la forma en la que él te llama la atención. Mira, cariño, hay otras formas de llamar la atención a que lea la gente tu libro, a que te lea, que te entienda, a que te busque, que van más allá de decir cosas horribles, ¿no? Entonces creo que él se refleja en su propio libro, en sus propias palabras, que él no se da cuenta porque no hace una auto exigencia y una autoevaluación, y que lo único que es este odio a todos los demás es un odio a sí mismo porque es un pequeño triste hombre. Y ya está. No hay nada más que decir. Me gustó. Me parece que impacto, pues mira, sí, no, ¿qué quieres que te diga? La gente no le gusta Nietzsche. Y la gente que le gusta, pues le gusta mucho y hace lo suyo, pero son cuatro. Y impacto en mí, pues sí, me ha impactado porque he interactuado con él de manera bastante emocional, no voy a mentir. Muchas de las cosas a las que he reaccionado de manera emocional en mis notas. El problema es que su apelación era emocional. Él apelaba a la emoción, no al contenido del texto. Cuando el contenido del texto apelaba a un razonamiento y a un pensamiento y al manejar el pensar de lo que está diciendo, no he tenido problema con hacerlo y me ha gustado. Entonces, bueno, esa es el cavilar que os dejo, el pensar si creéis que Nietzsche hay que interpretarlo o simplemente se interpreta a él solo. Nos queda el último por hoy. Este lo he acabado hoy mismo. Es La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine. Es un libro que he comprado hace poco también, muy interesante. No es tanto filosofía, sino una recompilación de literatos y escritores y personas importantes a través del tiempo, y filósofos y científicos y todos los que quieras imaginar, hablando sobre la utilidad de lo inútil, desde un punto de vista utilitarista comercial, obviamente.
Inútil porque no da beneficio directo, por decirlo así. No da un beneficio ni monetario ni en bienes. Y la idea entera del libro es desmentir desde diferentes puntos de vista y desde diferentes puntos de entendimiento por qué lo inútil es lo más útil. ¿Y por qué se ha cambiado lo inútil desde que era útil, ¿no? Entonces, bueno, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dicen muchos de los autores aquí. Tengo una anotación completa del libro, de la mayor parte de los capítulos. Algunos no he dicho nada porque no he sentido la necesidad, pero tengo muchas anotaciones en referencias a, a tanto lo emocional, algunas veces a la razón y al pensar, ¿no? A trabajar con ciertas ideas que se me son presentadas cuando estas se me presentan, pero la mayor parte del contenido del texto no es tanto hacerte pensar de una manera filosófica, de hacerte razonar, sino más bien de mostrar de cuál ha sido la concepción a través del tiempo de la inutilidad y cuál es el papel de uno para la información, el conocimiento y la inutilidad. Entonces muchas de mis notas pues son personales, más que nada, son más emocionales, por decirlo así, no tienen un valor de qué interesante concepto ha introducido Marga Jackson en este. Entonces es más tipo literario, desde luego. Hoy he terminado el libro y he encontrado también mis capítulos favoritos. Uno de ellos me ha hecho llorar como una perra, así te lo digo. Y es el penúltimo de la segunda parte. Poincaré, la ciencia no estudia la naturaleza para buscar lo útil. Y estuve llorando. Me emocionaba, se me cerraba la garganta, se me ponían los ojos como platos. No tenéis ni idea. Y el otro que me gustó fue el antepenúltimo capítulo. En este caso, a ver si lo encuentro, perdón. Poseer la verdad mata la verdad. No, este no. Dame un segundo, es que son muy largos y las páginas son muy... Amar para poseer mata el amor. Y el último también me gusta mucho, el que he dicho. Poseer la verdad mata la verdad. Son muy buenos capítulos. Así que también lo recomiendo. No me ha impactado tanto, me ha impactado bastante por los últimos capítulos, pero en general ha sido bastante... ¡Ay, mira qué interesante! ¡Ay, mira qué visión! ¡Ay, yo comparto esto! ¡Ay, mira qué... más de ese tipo, pero me ha gustado, lo he disfrutado. Solo que no me ha causado un impacto tan mayor como otros. Pero no creo que sea de una importancia tan sustancial como otros libros, porque desde un punto de vista filosófico no te hace pensar mucho, ¿no? Lo que hace es exponer la imagen y las ideas de otros hacia ti. Que no tiene ningún problema, muchas veces es útil conocer, por decirlo así, lo que dicen los demás, ¿no? Pero no tiene la misma naturaleza. Y eso es todo. Me quedan todavía muchos libros por ver. Tengo aquí, que me ha llegado ayer, La crítica a la razón pura, que es del mismo tamaño que mi cabeza. Esto no lo voy a leer en ningún momento pronto, por cierto, tengo otros libros que quiero leer antes, como por ejemplo estos dos que los tengo empezados, que os los muestro ahora, por si os interesa. El primero es de... no sé cómo pronunciar el nombre, creo que es Mircea Eliade. Es el mito de la vuelta eterna. Habla un poco de las estructuras mítico-sociales que se han construido a través del tiempo en son a diferentes cosas. No lo tengo muy trabajado, como podéis ver, pero estaba en ello, estaba leyéndolo con mi novio.
y hasta ahora era muy interesante. Hablaba de la creación de las ciudades, de la importancia del cosmos en la creación de las ciudades, la representación de dónde la ciudad va a estar y dónde van a estar los templos basados en el lugar que se cree central, ¿no? Central de diferentes formas, y cómo en la creación de las ciudades primitivas, más clásicas, se buscaba el replicar la cosmogonía, es decir, la creación del cosmos, pero en nuestra tierra. Se buscaba el poner un edificio, un templo, una necesidad, o lo que sea, en ese lugar en donde nosotros pensábamos que podría haber sido central, y replicamos las mismas acciones de forma humana para mostrar una réplica de la cosmogonía, ¿no? Es muy interesante. Y también estoy leyendo Ser y no ser, una introducción al sofista de Platón, de Paul Seligman. Este libro es mucho más técnico porque es de trabajo. Es un trabajo filosófico de entendimiento de qué podría haber entendido Platón. Esto es una tesis, un trabajo de universidad, ¿no? Es un trabajo de tener que entender, por decirlo así. No es una lectura que haría cualquier persona, ¿no? Entonces, también no lo he trabajado mucho, como podéis ver, además porque es difícil y es muy contraído, es muy difícil de leer. Hay veces que no termino de entender qué están diciendo y me encuentro leyendo la misma frase 5 o 6 veces y sigo sin entenderla. Entonces, es un libro difícil, ¿vale? No lo recomiendo para alguien que esté empezando en la filosofía. Es más, no lo recomiendo para alguien que no le interese Platón o le interese la intrincada de la palabra de ser y no ser, qué es el ser y no ser, qué significa y bueno. Pero para daros un poco de lo que he leído, es más que nada cómo Platón supera su concepción del ser y no ser a través de una revolución del pensamiento de Parménides, en donde el pensamiento de Parménides era de un tipo que hacía que el ser platónico no pudiese realizarse de la misma forma, ¿no? Es un texto bastante más complicado, más avanzado, no es para todos y podría incluso no ser para mí, pero esta persona de aquí es una persona maravillosa, su hijo es una persona maravillosa, a la que le debo muchas cosas. Y ¿qué más que leer su propia obra, ¿no? La obra de Paul. ¿Qué más leer la obra de aquella persona que más me empujó a empezar filosofía a través de el Apeiron de Anaximandro? Que no he terminado, soy bastante cara dura. Está todavía en ello. Me gustaría tenerlo en físico también, pero es muy caro, son una barbaridad. Así que no he podido comprarlo. Y estos son los 3 libros que tengo: El Apeiron de Anaximandro, Ser y no ser, y El mito de el retorno eterno. Y creo que no voy a seguir con ninguno de ellos. Creo que me voy a poner a leer otro distinto. Así que ya veremos cuál. Adiós.